¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, secretaria Liliana San Martín. Bienvenido, estimado Gerardo. La verdad es que un reconocimiento a ambos y por su conducto también un reconocimiento al gobernador. Querétaro es un referente a nivel nacional en materia laboral y en productividad, y me parece que lo que ha hecho la Secretaría del Trabajo es sumamente loable, pero sobre todo muy importante para obtener esta paz laboral que hoy tenemos. Muchas felicidades. Y bueno, pues en el tema de movilidad, estimado Gerardo, me parece que es el gran legado que dejará la administración del gobernador Mauricio Curi, la transformación de este tan anhelado sistema de transporte que los queretanos querían, buscaban y necesitaban. Un reconocimiento porque hoy vemos un transporte abismalmente distinto al que hace 3 años o 4 años existía en la zona metropolitana y en toda nuestra entidad. Un gran reconocimiento. Se nota el trabajo, pero sobre todo se nota la inteligencia con la que se hace, y comparto contigo esta preocupación que expresaste en tu presentación, que cuando las cosas se hacen muy bien, pues el crecimiento vertiginoso del número de usuarios y pasajeros que va en ascenso, pues hoy vuelve a poner en predicamento ciertas rutas, ciertas zonas. Y mi pregunta concreta en el tema particular de movilidad es ¿cuál es el plan para estas zonas donde las rutas hoy ya no son suficientes y hay una alta demanda ciudadana por el crecimiento en la frecuencia o en el tamaño de las unidades? ¿Es cuánto? Muchas felicidades. Gracias, diputado Enrique Correa. Adelante, tiene uso de la voz, diputado Eric Silva. Muchas gracias, diputado. Secretario, bienvenidos. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para la secretaria Liliana. Secretaria, se presume desde el gobierno del estado la creación de miles de empleos, pero la realidad es que, pues en materia laboral, pues yo veo que existen 2 Querétaros distintos. El Querétaro de la zona metropolitana, que concentra miles de millones de pesos en inversión en infraestructura, y el otro Querétaro, que es el de la Sierra Gorda y el semidesierto, en donde no se generan empleos ni existen condiciones reales para el desarrollo. En ese otro Querétaro, las familias se ven obligadas a desplazarse horas para poder acceder a un empleo formal, y cuando lo logran generalmente no es bien remunerado, apenas por encima del salario mínimo. A esta precariedad pues también se le suma la falta de caminos y bueno, la deficiente atención que tenemos en centros de salud, servicios públicos como el agua y bueno, ingresos insuficientes para poder mantener una familia y salir adelante, y eso es lo que hace que en estos municipios pues prácticamente sea imposible. Yo por eso le pregunto, ¿cuántos empleos formales se han generado en los municipios de Tolimán y Peñamiller, que son 2 de los municipios más pobres del estado y que están en mi distrito? ¿Cuál es el nivel salarial que tienen esos empleos? ¿Y por qué nos seguimos enfocando un poco más en el empresario, en los grandes capitales, y no en beneficiar a la gente más humilde y sus necesidades? Esto en el marco de toda la atracción de empresas que se presume que llegan aquí a Querétaro, pero pues que al final del día creo que terminan dando empleos pues de cierta manera un poco precarios. Y bueno, a mí me preocupa mucho porque pues el semidesierto queretano es uno de los que más sufre en ese sentido. Entonces nada más preguntarle, secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene uso de la voz, diputada Teresita Calzada Rovirosa. Muchas gracias, muchas felicidades a los secretarios, a la doctora Liliana San Martín Castillo. Muy clara su exposición, así entendemos todos perfectamente su trabajo. Pero un punto es uno de los temas recurrentes en la conflictividad laboral del país y del Estado, es la falta de conocimiento de los derechos y obligaciones, tanto de trabajadores como de patrones. ¿Qué acciones se han implementado para difundir y sensibilizar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones y los beneficios de la conciliación? ¿Qué porcentaje tiene? Así como si ha detectado qué porcentaje de empresas detectadas
que no estén pagando arriba del salario mínimo. Sí ha habido algunas quejas del mismo. Y al licenciado Gerardo Cuanalo, hay ya una denuncia muy formal en el municipio de Tolimán, Colón, Ezequiel Montes. En Ezequiel Montes, en la comunidad de La Peñuela, 80 pesos cobran a los estudiantes para ir a su escuela por día. En Tolimán, 130 pesos en diversas comunidades, y en Colón 40 pesos el transporte o taxi, y esto hace que los estudiantes se abstengan de ir a la escuela por el costo tan alto de la tarifa. Y la última situación que me gustaría que nos diese la información es si el transporte público, este transporte que nos comenta muy eficiente y a muy buen costo, en materia de lluvia, de incendio y de aforo, si ya tienen este sistema de alerta para proteger a la población. Ahora en las últimas lluvias sí vimos alguna problemática de varios transportes que se dieron en situaciones complicadas, y me preocupa la cuestión de incendio, y también hemos visto en algunos de ellos un aforo que rebasa el permitido. Gracias. Gracias, diputada. Para responder la pregunta del diputado Enrique Correa, adelante, secretario. Gracias. Bueno, como lo mencioné, naturalmente el sistema hoy, con el crecimiento que está teniendo, tiene retos importantes, y creo que parte de esos retos que hoy tenemos es identificar cuáles son las zonas que se está generando un cambio en la movilidad de los usuarios. Yo puedo decir que la capacidad que hoy tiene el sistema Acrobús de la zona metropolitana es una capacidad que es suficiente para atender la demanda que hoy estamos teniendo, inclusive con el crecimiento. Lo que ha sucedido, sobre todo el último mes, es un rebalanceo de los usuarios en diferentes rutas. Y eso es lo que nosotros, a través del análisis, a través de la propia inspección periódica de usuarios por el tipo de ruta con horarios pico, vamos determinando cómo rebalancear los equipos en diferentes rutas. Hay que recordar que el sistema Acrobús tiene un ciclo muy claro, tiene un pico, el mayor pico es en la mañana, y después tiene un par de picos de uso, donde estamos hablando de las 12 a las 2 de la tarde y de las 5 a las 7 de la noche, pero sin duda la parte más crítica de todo el día es en la mañana, y es por ello que tenemos que estar monitoreando en tiempo real para ir rebalanceando unidades, ir generando criterios del cambio de movilidad que ha existido en los últimos días de parte de los usuarios, para ir solventando esta situación y obviamente evitar que haya una sobresaturación de los propios autobuses, y también que la gente llegue mucho más rápido a través de nuevas rutas, ¿no? Entonces, parte de los retos que estamos implementando día a día para poder trabajar en que mejore el sistema. Gracias. Gracias, secretario. Réplica, muchas gracias. Y ahora vamos para responder al diputado Eric Silva. Diputado, primero me gustaría hacer la precisión que desde la Secretaría de Trabajo no creamos empleo, vinculamos a empleo, ¿no? Con esa aclaración también es importante resaltar que las estrategias que hemos desempeñado desde la Secretaría de Trabajo, efectivamente hay que diferenciar la zona metropolitana, el municipio de San Juan del Río y la zona serrana, donde la estrategia de vinculación laboral tiene que ser diferenciada. Y en los municipios serranos me gustaría destacar que hay programas muy específicos, por ejemplo, la vinculación que hacemos a Canadá o a Estados Unidos, donde la solicitud de perfiles tiene que ver con el tema agrícola, por ejemplo, y muy recientemente con enfermeras. Y desde aquí hemos vinculado 509 personas de la zona serrana en estos ejercicios, y en temas de empleo formal hemos apostado con los enlaces de los distintos municipios serranos a apostar por el programa de becas para formación de talento. Reitero en qué consiste este programa de formación de talento. Cualquier empleador, siempre y cuando se encuentre en la formalidad, por supuesto, es susceptible de que pueda activar nuestro programa,
que basta que haya 2 vacantes como límite, superior no tengo limitante, y además de pagar el entrenamiento, garantizamos que haya un ejercicio de vinculación. Aunque el tiempo no me va a dar para ello, también me gustaría resaltar aquí los esquemas de autoempleo y de capacitación y de equipamiento, que es donde más se lleva el esfuerzo presupuestario de la Secretaría del Trabajo, precisamente propiciando que emprendedores puedan apostar por ser sus propios patrones cuando así hay la posibilidad para ello. Bueno, muchas gracias, secretaria, por la aclaración. Bueno, discúlpeme, yo pensé que por ser Secretaría del Trabajo, pues tal vez iban a ver también por el tema de los trabajadores. Bueno, entonces pues nada más lo hago en son de un tema de una denuncia. Yo nada más quiero comentarles, pues sí, tenemos empresas dentro de mi distrito que pues prácticamente que ofrecen pues salarios sumamente bajos. Entonces, si tomamos en cuenta que pues que tenemos, por ejemplo, el clúster agroindustrial donde se encuentran este tipo de empresas que consumen la cantidad de agua que consumirían 208,000 queretanos, pues sí, yo esperaba que tal vez pudiéramos tener algún dato de que esas empresas o esa inversión está valiendo la pena y que no estamos teniendo empleos mal pagados a costa de pues grandes recursos naturales en el estado. Pero bueno, disculpe, muchas gracias. En mi derecho de réplica, si me permite, voy a precisar y reiterar que mi función es hacer una vinculación laboral, no el tema de propiciar creación de empleos, porque esto deriva en otra dependencia del gobierno estatal, pero sí quiero también ofrecer, si tiene casos muy específicos, por supuesto me pongo a disposición desde este momento, como lo están nuestras oficinas, en la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores. Ningún trabajador en el estado de Querétaro puede recibir una percepción menor al salario mínimo, es parte del ejercicio que hacemos a través de nuestra unidad móvil. Tenemos oficina incluso en Jalpan para que los ciudadanos serranos no se desplacen hasta esta sede. Sin embargo, vuelvo a reiterar, tanto el Centro de Conciliación como la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, en caso de una violación a sus derechos laborales, estamos para defenderlos. Muchas gracias. Ahora la respuesta para la diputada Tere Calzada, por favor. Diputada, a mí me gustaría en este caso a lo mejor ligar con lo que acabo de mencionar. Hasta este momento no tengo detectada una empresa que esté realizando un pago a salario inferior, primero porque no lo posibilita la ley. Si esto estuviera aconteciendo, obviamente implicaría un operativo no solamente de esta secretaría, sino de otras dependencias. Si alguno de ustedes conocen de un caso distinto, puede activarlo directamente el trabajador, puede activarlo incluso de manera anónima, podría activarlo usted misma y nos constituiríamos para ese ejercicio. Hasta este momento ha habido solamente 2 denuncias de esta naturaleza y ante nuestro operativo fue garantizado la percepción debida de este salario obligado. Y aquí me gustaría resaltar incluso que ya no me dio tiempo para hacerlo, en otra oportunidad. Muchas gracias. Secretaria, ¿tenía alguna respuesta también, Juan Aldo? Sí. Bueno, con mucho gusto para la diputada Tere Calzada. Estas denuncias que me mencionan en diferentes municipios, si nos lo hace llegar, con mucho gusto a través del área de inspección, nosotros podemos intervenir en ella para evitar estos abusos. En el caso de las cuestiones de las lluvias y los incendios, bueno, no fuimos ajenos al daño de las propias lluvias. Se nos dañaron 31 unidades del sistema Acrobús, de las cuales 19 fueron daños menores, 9 daños medianos y 3 daños graves. La fortuna que hubo es que el día viernes fue cuando se hicieron estos daños, pudimos reparar 19 unidades de manera inmediata, no se interrumpió ni se afectó el servicio el día sábado porque se disminuye el número de unidades, el domingo también, y bueno, solamente tuvimos 3 bajas, de las cuales ya se encuentran reparadas, ya se encuentran prácticamente circulando. Y en el tema de incendios es importante mencionar que todas estas unidades que se han incorporado nuevas están dentro de los protocolos referente a los materiales con los cuales están construidas con el tema de incendios, es decir, están protegidas para esta situación, por alguna de estas situaciones.
Sí, doctora Liliana, sí tenemos queja de 3 municipios, no de empresa privada, donde el salario mínimo para ellos, bueno, el salario que están percibiendo llega a veces hasta 7,500 pesos. Tenemos 3 municipios, pero se lo voy a hacer llegar por escrito. Y la otra sería para el licenciado Cuanalo. De los aforos. No comentó lo del aforo. Y si me permiten, le hago llegar ahorita la lista, porque Sí. creo que sí es urgente esta claro que sí, situación. con mucho gusto. Gracias. Referente a los aforos, es algo que estamos trabajando y que tenemos que trabajar de manera permanente. No queremos que los propios autobuses vayan totalmente llenos ni afinados, y es algo con lo que estamos todos los días trabajando para rebalancear el tipo de unidades que están circulando en el tipo de rutas y evitar esta problemática. Esto no solamente trae una problemática que tiene que ver de seguridad, tiene muchas otras problemáticas sociales, y es por ello que estamos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias. En mi ejercicio de réplica para la diputada Teresita me Sí. gustaría precisar que la atribución que tiene la Secretaría del Trabajo en el Estado en términos de la Ley Federal del Trabajo es por cuanto al sector privado. En el sector público, el tema de percepción salarial tiene que interponerse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Son atribuciones distintas. Sin embargo, si estuviera relacionado con alguna empresa, por supuesto, reitero que estoy a disposición. Muchas gracias, secretarios. Tiene uso de la voz la diputada Adriana para hacer su cuestionamiento. Muchas gracias, buenas tardes. Felicidades por su presentación y mi pregunta es para la secretaria. En su presentación, los números están muy claros, solo me quedan alguna duda. En las personas vinculadas a un empleo formal, dijiste que eran 47,445, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje de mujeres. Y la otra pregunta es si en esa cifra ya viene el total de todas las cifras que fuiste mencionando posteriormente. Muchas gracias. Gracias. Diputada, tiene uso de la voz la diputada Claudia Díaz Gayú. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Para el titular de la Agencia de Movilidad, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que la propaganda en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La pregunta es, ¿se paga de recurso público de la Agencia de Movilidad la publicidad o propaganda en redes sociales en donde aparece su imagen personal? La siguiente, el día de ayer se cuestionó al secretario de Finanzas el subsidio que se hace en la dependencia que usted encabeza. La pregunta es, ¿me podría indicar cuánto recibe de subsidio del gobierno del estado para la Agencia de Movilidad y cuánto de ese subsidio lo da a empresas privadas? Por otro lado, si está generando algún tipo de reserva financiera para la adquisición de camiones para que cuando los actuales dejen de estar en servicio. Y finalmente, ¿en qué empresa tiene contratadas o contratados los choferes de las unidades del transporte público? Es cuanto. Muchas gracias. Tiene uso de la voz diputada Gina. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Tengo 2 preguntas para la Secretaría de Trabajo. Nos dice que en su exposición de esta administración se han colocado a 425 personas con discapacidad en algún puesto de trabajo. Y en el último año a 159 personas. ¿Es cierto, sí, verdad? Sí. ¿Cuántas de estas personas hoy en día permanecen en esos trabajos? Y bueno, según datos del INEGI, en Querétaro hay más de 96,000 personas con discapacidad. ¿De esas personas cuentan con alguna fuente de empleo formal y bien remunerada? Bueno, esa es una. Y para el de movilidad, de las rutas de transporte que se han implementado en el municipio de Huimilpan, específicamente entiendo que se utilizan vías principales, como ya también lo comentó que el de Lagunillas. Sin embargo, las personas usuarias son de comunidades que se encuentran alejadas de estas vías. Una vez llegada al punto más cercano, o bien tienen que caminar
o usar otra modalidad de transporte para llegar a sus hogares. ¿Cómo resolvemos ese problema de movilidad? Ya que con esta ruta no se pueden llegar a sus hogares, incrementando el tiempo y el costo de traslados diarios. Y bueno, aquí tengo una serie de quejas de personas con discapacidad. No sé si también preguntarle si cuentan con algún tipo de capacitación para los choferes que tengan esa empatía con las personas con discapacidad, porque las quejas que tengo aquí pues son de que no lo suben o hay maltrato para ellos. Muchas gracias. Tiene uso de la voz, secretarios, para responder a la diputada Adriana Mesa. Diputada Adriana, me gustaría, sí, compartir que efectivamente hasta este momento, reitero, hemos vinculado a una fuente de empleo formal a poco más de 47,000 personas. De estas, el 43.62 han sido mujeres. Esto significa que 20,699 mujeres, a través de los distintos ejercicios que realizamos, de todas las estrategias de reclutamiento, de formación de talento, de que han recibido apoyo de cuidado infantil, es decir, de todas nuestras estrategias, llevan a esta numérica. Gracias. Secretaria, tiene uso de la voz para responder a la diputada Claudia Díaz Gallo. Con mucho gusto. Diputada, referente a lo que menciona de promoción de imagen personal, no existe ninguna inversión pública para ningún tipo de imagen personal. Yo soy el titular de la Agencia de Movilidad y lo único que realizo es mi trabajo informando a los usuarios del transporte público lo que nos corresponde en ese momento informar. Referente al tema del subsidio, quiero compartirle que el subsidio en el año que estamos informando son alrededor de 980 millones de pesos, es lo que corresponde. Se da en parte a 10 empresas privadas, que son los 10 concesionarios que actualmente se encuentran adheridos al propio fideicomiso. Y referente a si se está generando una reserva, en el caso, si se refiere al caso de la Agencia de Movilidad, no tenemos ningún fondo en el cual esté destinado en este momento como una reserva, ni ningún recurso que esté destinado en este momento a una reserva para la posible renovación. Es importante mencionar que los autobuses que están circulando, por ley, contemplan 10 años de uso. Esto significa que naturalmente los concesionarios tendrán que renovar estas unidades en su momento y bueno, la agencia no cuenta con ningún fondo al respecto. Y por último, del tema que tiene que ver de la contratación de los operadores, es a través de la empresa, del Centro de Capacitación para el Personal de Transporte, de Ejecutivos de Transporte, CCPOTEC, quien está contratando justamente a todos los operadores. ¿Es cuánto? La réplica para la diputada Claudia Díaz. Sí, nada más para dejar en evidencia que en la biblioteca de Meta sí se cuenta con publicidad pagada por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, en donde se hace visible su imagen personal, su voz y todo lo que da al incumplimiento, lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más para reiterarle a la diputada que es parte de la función que yo hago de informar a los usuarios del transporte público a través de mi encargo. Muchas gracias. Ahora para responder a la diputada Gina Guzmán. Diputada, el rubro que parejábamos hace un momento en la presentación era una estrategia en particular, compartirle que nuestro registro de personas vinculadas a una fuente de empleo formal en el rubro de personas con discapacidad suma 2,047 personas y también me gustaría reiterar que efectivamente, además del ejercicio de vinculación, contamos con otras estrategias, como cuáles, las de capacitación y autoempleo. Si bien por su naturaleza en reglas de operación están dirigidas a mujeres con la intención de ir incorporando y reduciendo la brecha de género, la única excepción que hacemos en este programa de capacitación y de equipamiento es a personas que presentan alguna discapacidad o que se encuentran en la línea de atención vulnerable. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente bloque. Tiene uso de la voz el diputado Arturo Maximiliano. Muchas gracias. Son básicamente dos preguntas para el titular de la Agencia de Movilidad. Recientemente recibimos una calificación pues que creo que nos generó a todos preocupación, donde Querétaro aparece con 4.74 puntos por debajo del umbral medio en términos de del tema de movilidad. Y pues entendemos que uno de los elementos que generan esta calificación es justamente el marco jurídico, y preguntarle al titular si esta circunstancia afecta, y en su caso cómo, el desempeño de la agencia que está a su cargo. Ese es el primero. El segundo, y créame que es una curiosidad que me han preguntado ciudadanas queretanas, en el caso de 5 de febrero, carril confinado, me dicen que las descomposturas, y alguna vez hizo por ahí famosa una foto, que las descomposturas por el carril confinado hacen un tapón, y si esto se ha solucionado, se le ha dado una salida. Y para la Secretaria del Trabajo, si me pudiera explicar en qué consiste este concepto de ayudas en efectivo a sindicatos, supongo, bajo el concepto de apoyo por capacitación a los agremiados. ¿Qué criterios se utilizan para la salida de dichos apoyos? ¿Y a cuánto asciende el monto por este concepto que se ha solicitado a la Secretaría de Finanzas y el monto final aprobado y dispersado por este mismo concepto? Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, faltó de responder a la diputada Gina por parte de Cuanalo. Bueno, diputada, este proceso que se está haciendo de llevar Crobús a Huimilpan es un proceso que se está implementando en diferentes etapas. En primera etapa se instaló la ruta T15, después instalamos la ruta T16 unos meses después, y después instalamos la ruta C75, que nos ha permitido poco a poco ir generando esta cobertura. El proyecto completo tiene la intención de implementarse alrededor de 7 rutas en todo lo que es Huimilpan. Quiere decir que lo vamos estableciendo en etapas, vamos generando esta cobertura, y la intención es que puedan tenerse también rutas locales para alimentar el sistema Crobús. Y por otro lado, en la parte de personas con una discapacidad, bueno, estas unidades que hoy se están mandando a Huimilpan justamente cuentan con toda la infraestructura para poder recibir personas con alguna discapacidad, y por supuesto que los operadores están ampliamente calificados para utilizar este tipo de infraestructura, y que obviamente las personas que tengan alguna discapacidad puedan utilizar el sistema Crobús. Gracias, secretario. ¿Réplica? Sí, claro. Perdón, nada más para hacerle llegar las denuncias, sí, pero claro. no, las denuncias no estoy hablando de Huimilpan, es de aquí de Querétaro, el cual pues les hago llegar. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Diputada, tiene uso de la voz la diputada Leonor Mejía para hacer su cuestionamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa. Gerardo, estuviste también aquí de diputado, bienvenido nuevamente a tu casa. Platicarles que, bueno, reconocer el trabajo que han hecho tú al frente de la Secretaría del Trabajo, realmente somos reconocidos a nivel nacional, muchas felicidades. Y quisiera ver respecto al tema de del tema de la Comisión de la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué se está haciendo para erradicar el trabajo infantil, ¿no? Y al titular de la Agencia de Movilidad, reconocer su trabajo ampliamente, hay un antes y después de la llegada tuya. Y bueno, preguntarte qué tan seguro es que se suba una niña o un niño a las unidades de Crobús y de todo el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz la diputada Blanquita. Adelante. Buenas tardes. Para el titular de la Agencia de Movilidad,
A gobierno del estado lo vemos comprando camiones, capacitando y contratando choferes, pagando los subsidios a personas adultas mayores y estudiantes, las pólizas de seguro, creando paradas de autobús y patios de servicio. Su dependencia es la encargada de regular el transporte público mediante un sistema de concesiones. ¿Quiénes son los concesionarios? ¿Qué aportaciones en recurso y en especie les aporta el gobierno? ¿Y en qué consisten exactamente las contraprestaciones y la forma de darlas y recibirlas? ¿Quién paga los mantenimientos? Es decir, ¿cómo se reparten los ingresos entre la agencia y las concesionarias? Sería la pregunta. Y otro tema que es sobre los criterios para asignar las concesiones de taxi. Hace algunos meses hubo por ahí alguna situación en la Sierra Gorda donde se denunció públicamente inconformidad, sobre todo en la cuestión de que se asignaron taxis de un municipio a personas que no tienen residencia efectiva en él, así como también que hay familias o personas ya titulares de concesiones que tienen más de una. Tienen uso de la voz, secretarios, para responderle al diputado Maximiliano. Sí, en mi caso, diputado Maximiliano, bueno, esta evaluación que se hace de 4.74 puntos corresponde a una medición del marco jurídico que se tienen referente a temas de seguridad vial. Es decir, se hace una evaluación en diferentes entidades donde se define cuál es el marco jurídico que está integrado para garantizar una seguridad vial, y esa es la evaluación que se realiza. No tiene nada que ver con el funcionamiento como tal del sistema de transporte. Eso creo que es importante aclararlo, pero efectivamente existe esa calificación. Y bueno, ustedes saben más que nadie que hay un reto importante en el trabajo de seguridad vial. Y referente al 5 de febrero, nosotros tenemos un operativo permanente para cuando una unidad efectivamente se deteriora o se queda parada y no deja parar otros autobuses, e inmediatamente a través de una grúa se libera el carril y se permite que siga funcionando. Son muy pocas las veces que ha pasado esta situación, sí lo ha sucedido, pero bueno, la reacción es totalmente inmediata. Muchas gracias. Diputado, si me permite, en el periodo que se está informando, concretamente en el año 2024, la aportación de ayudas sociales en colaboración con los sindicatos para fortalecer clima de paz laboral ascendió a 10.191.728 pesos. Este año, este ejercicio fiscal presente 2025, el monto descendió a 5 millones. Hay una participación directa con las organizaciones sindicales. De manera particular, el fondo que se destina a estas estrategias de cultura laboral tiene que ver con esquemas de deportes. Particularmente hay una organización sindical que participa en una convocatoria nacional con la Secretaría Federal del Trabajo y con su dependencia de deportes, donde un número significativo de trabajadores del estado de Querétaro viaja a donde decide la federación la sede, y financiamos sus viáticos y parte del apoyo para entrenamiento. Y de manera particular yo he sido muy sensible con las organizaciones sindicales a que este apoyo lo destinen al fortalecimiento de sus liderazgos y sobre todo de capacitación. Los montos, digamos que varían dependiendo del planteamiento que realizan. Hay un ejercicio que también deportivo realizan fuera del país de esta misma organización sindical. No cubrimos todo el monto porque no podría irse el destino a una sola organización, y entonces lo que hacemos es una participación equilibrada y sobre todo apostando también a que, sobre todo en los rubros de capacitación, parte de nuestro personal pueda participar en estos ejercicios. Es cuanto. Gracias, secretaria. Adelante, sí, diputado. En este mismo sentido, ¿podría resultar, de cuántos sindicatos estamos hablando más o menos que podrían recibir esto, y podríamos encontrar alguna justificación que en un solo sindicato estuviera concentrado el 50% de los apoyos en el año 2024?
La concentración o el monto obedece a la organización sindical específicamente que mencionaba, que realiza participación de juegos deportivos en sede nacional e internacional. Y su otra pregunta era acerca de… No, sí, o sea… ¿Por qué la justificación? Sí, o sea, ¿cuántos Sobre el número de sindicatos, como usted sabrá, a partir del nuevo modelo de justicia laboral, existe una plataforma nacional y a través del Centro Federal llevan a cabo hoy su registro, así que hoy puede ser un número y mañana puede existir un número distinto, pero una participación directa de la Secretaría del Trabajo con organizaciones sindicales locales rebasa más de 300 organizaciones, tanto de sindicatos como de sindicatos únicos. Esto también es importante mencionarlo, que además de las confederaciones existen sindicatos únicos donde estamos también apostando por el tema de capacitación. Muchas gracias, secretaria. Continuamos respondiéndole a la diputada Leonor Mejía. Sobre el tema de trabajo infantil, me gustaría compartirle que la Secretaría del Trabajo encabeza un consejo interinstitucional para la prevención del trabajo infantil. Está conformada por otras tantas dependencias, incluso una fundación internacional, donde vamos focalizando estrategias muy puntuales en algunas comunidades, sobre todo, y incluso se activan protocolos con estas dependencias y interviene también la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública cuando es necesario. Mencionar que recientemente, desde los esfuerzos que hemos realizado en esta Secretaría del Trabajo, hemos logrado que cada municipio cuente con una figura homóloga a la que tenemos dentro de la Secretaría del Trabajo para activar estos protocolos. También es importante mencionar que a través de nuestra unidad de inspección otorgamos permisos a menores en edad permitida para trabajar y siempre y cuando se cubran las condiciones de que garantice sus progenitores que continúan estudiando y que sean en espacios laborales con una jornada reducida y que esté salvaguardada su integridad física. Es cuanto. Sí, diputada. Bueno, referente a qué tan seguro es que los niños utilicen el transporte, lo usan muchísimos niños para ir a la escuela, para regresar a su escuela, para moverse. Y por supuesto que el sistema Acrobús es un sistema totalmente seguro para cualquier tipo de usuarios. Se ha avanzado mucho en que hoy las unidades estén monitoreadas en tiempo real, se tienen también cámaras de videovigilancia al interior de las propias unidades. En fin, es un sistema seguro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar respondiendo a la diputada Blanquita, por favor. Bueno, en el caso con la diputada Blanquita, contestar referente a los concesionarios. Hoy actualmente el fideicomiso cuenta con 10 concesionarios, de los cuales obviamente los 10 concesionarios son privados. La agencia de movilidad opera parte de los autobuses, nosotros tenemos 400 autobuses que están operando en todo el sistema. Y naturalmente que los concesionarios son responsables al 100% de los gastos operativos que implique y la inversión que implique el funcionamiento de los autobuses. Es decir, el fideicomiso recibe el dinero, lo mezcla con la parte de subsidio y ese es como se le paga al propio concesionario en función de la calidad, en función de los horarios de servicio que brinda y en función del cumplimiento del plan operativo. Es decir, hay una evaluación permanente para cada uno de los concesionarios para el cumplimiento del servicio que está brindando a la ciudadanía y en función de eso se hace una evaluación todos los días y esa evaluación se hacen sanciones si esto lo amerita para poder pagarle a los propios concesionarios el servicio que están brindando. Frente al tema de las concesiones, bueno, hubo un acto público donde se presentó el programa el día 8 de mayo, se abrió la convocatoria el 21 de mayo, se dejó muy claro el procedimiento por el cual la gente podía tener acceso a una concesión. No es fácil acceder a una concesión,
había dos elementos muy importantes para cumplir. Primero, todos los requisitos que marca la ley. Segundo, los requisitos del propio financiamiento al cual estaba sometido el propio programa. Y bueno, las condiciones fueron a través de una página de manera electrónica la asignación, primero en tiempo, primero en derecho, y desafortunadamente fue muy rápida la asignación, hubo mucha demanda, en 2 o 3 horas se terminaron y eso fue lo que sucedió. Gracias. Bueno, antes de la llegada de RedCo en 2013, había circulando 1,450 unidades, ahora son 1,000. En ese tiempo, 19.5 millones había de traslados. Sí. Ahora, según el reporte que tenemos aquí, que me imagino que es el promedio, porque ahorita dio una cifra más alta, es de 12.9 millones. Es decir, los datos como que nos dejan que el servicio público sigue más deficiente, o por dado el crecimiento que tiene la población de hace del 2013 a la fecha, entonces las personas siguen esperando 40 minutos, ya que hay rutas de 2 horas que tienen solamente 5 unidades y eso es lo que hace que las personas sigan esperando el transporte en promedio este tiempo. Bueno, por fortuna para Querétaro el sistema ha evolucionado y se está haciendo mucho más eficiente. Anteriormente teníamos un grado de sobreposición de unidades muy alto, y los propios autobuses iban cobrando el pasaje y se iban peleando por el pasaje. Hoy existe un orden, existe una frecuencia, existe una distribución de rutas, existe un sistema de prepago que permite hacer los transbordos y esto hace un sistema mucho más eficiente. Hoy la cantidad de autobuses que circula por centro de la ciudad son mucho menor justamente porque no hay una competencia en el propio pasaje. Naturalmente que todos los sistemas de transporte público tuvieron un reto. Al momento de entrar la pandemia, hubo cambios en la movilidad, hay sistemas inclusive que no han recuperado ni siquiera pasaje después de la propia pandemia, es una realidad, pero hoy el sistema de transporte es un sistema eficiente que va cada día funcionando mejor. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí en Querétaro. Muchas gracias, secretario. Vamos a entrar al último bloque. Este bloque vamos a meter 5 preguntas, que son las últimas 5 para concluir. Adelante, diputada Verónica. Muy buenas tardes, felicitarlos a los dos, mi secretaria del Trabajo, excelente su trabajo. Señor Cuanalo, de verdad que cuando usted entró, híjole, todos teníamos así como pues el mismo temor que usted, yo creo. Y hoy todos tenemos el orgullo de poder decir que el transporte en Querétaro pues ha evolucionado muchísimo y está a la altura de todos los que habitamos Querétaro, que es de primer nivel, o sea, porque pues he tenido la oportunidad de ir a otros estados de la República y desde los autobuses que son de muy buena calidad hasta las líneas, o sea, las paradas, a lo mejor faltarán algunos detalles, pero vamos, o sea, evolucionando y eso le da mucha vista a Querétaro y atrae al turismo también. Y la pregunta es para la secretaria del Trabajo, por favor. ¿Qué programas de vinculación laboral al extranjero se operan desde la Secretaría? Por favor. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz, diputado Sinué. Bueno, buenas tardes, secretaria, director. Qué lástima que se fue Enrique, pero se queda grabado. Si bien hay un reconocimiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la hoy presidenta sobre la inversión que ha llegado aquí a Querétaro, no de hoy, de hace varios años, y también el gobierno federal ha traído inversiones extranjeras, ayer lo anunció nuestra presidenta, ¿no? ¿Cómo se concatena, secretaria, ¿no?, las inversiones que se están atrayendo aquí en el Estado con el programa distintivo Sin Brecha, ¿no? Y preguntarle en este año cuántas empresas han sido sancionadas con brechas salariales superiores al 20%, ¿no? Y otra segunda pregunta, ¿qué coordinación hay con las dependencias federales para alinear el Servicio Nacional de Empleo con metas de cierre de brechas? Y por último, en el informe no encontré el reporte de impacto del índice de Gini laboral, que para usted es muy importante conocerlo. Y director,
Son preguntas que me hacen llegar agrupaciones de mujeres, ¿no? ¿Qué protocolos específicos existen para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público? ¿Y cómo se difunde y qué resultados han tenido? Segunda pregunta, ¿cómo recomienda que se integre la perspectiva de género en la futura ley estatal de movilidad? ¿Con qué metas y con qué fechas específicas para garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público y sus trayectos peatonales? Y por último, ¿qué impacto tiene en materia de movilidad la falta de armonización en el marco jurídico local con la Ley General de Movilidad? Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias. Tiene uso de la voz, diputado Ulises. Muchas gracias. Primero, para la secretaria del Trabajo. Oiga, secretaria, yo me encuentro un tanto cuanto confundido porque la 60ª legislatura homologó en la Ley Federal del Trabajo las condiciones en las cuales trabajan ya las diversas secretarías en los estados, y la Secretaría del Trabajo aquí en el estado dejó de tener injerencia en asuntos individuales y colectivos. Ahorita veo toda la información que nos desplegó en su información, pero antes el secretario contaba con facultades que le permitían intervenir en negociaciones de contratos colectivos, en trabajar en juntas locales, en negociar el estallamiento de no huelgas, en fin, tenía una serie de atribuciones. Y me llama todavía más la atención porque en el presupuesto de este año le autorizamos un presupuesto de más de 200 millones de pesos a su secretaría, así viene en el paquete que nos fue enviado en diciembre del año pasado, y la verdad es de que se me hace una cantidad estratosférica para una secretaría que nomás se dedica a la vinculación. Preguntarle en qué ocupan el dinero, secretaria, cuál es el staff que se tiene. No sé si ha considerado usted proponerle al mismo señor gobernador la desaparición de la secretaría porque no tiene ninguna función. Si habla tanto de vinculación, me gustaría saber cuál es la vinculación que tiene con las centrales obreras, porque ellas se han quejado aquí ante esta legislatura de que no tienen comunicación con usted, específicamente la CTM y la CATEM. Nos gustaría saber, pues, entonces, a qué se dedica. Y por último, preguntarle cuántos emplazamientos a huelga tiene, porque hace rato escuché que decía que 0 huelgas. Todos supimos aquí de la huelga de Cadereyta. Por lo menos hubo una huelga que sí fue más que pública, pero ¿cuántos emplazamientos hay? Porque tengo entendido que del 2024 a 2025 pues tiene emplazamientos de más de 80 emplazamientos a huelga y tiene 3 carpetas de investigación abiertas. Entonces, me gustaría conocer su opinión, secretaria. Gracias. Diputado, tiene uso de la voz, diputada Andrea. Muchas gracias. Muy buenas tardes, secretarios. A mí me gustaría empezar con la secretaria del Trabajo para preguntarle, en tema de la brecha salarial, Querétaro sigue teniendo pues una brecha salarial amplia entre hombres y mujeres. Saber qué se está haciendo para poder pues reducir esta brecha que al final de cuentas pues sigue generando, ¿no?, que las mujeres pues tengan menos oportunidades que los hombres y menos sueldo, ¿no? Además de eso, también preguntarle, secretaria, esto es más bien una propuesta o una pregunta, no sé, si hay alguna vinculación con el DIF estatal para el tema de apoyo a las personas con discapacidad para encontrar trabajo. Por ahí me he encontrado últimamente con muchos casos, sobre todo de chicos con autismo que no consiguen algún trabajo. Si hay alguna bolsa de trabajo, ¿cómo podemos vincular estos casos del DIF con la Secretaría? Y al director de movilidad, quisiera preguntarle, ¿cómo le podemos hacer para que todas las peticiones que nos hacen en nuestros distritos y fuera de nuestros distritos sobre el tema de movilidad, que pueda ser una realidad? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Pueblo Juriquilla hace algunas semanas y me comentaban que el camión no pasa y que tienen que caminar y que hay muy poco espacio entre la banqueta y la calle, ¿no?, que los niños pueden ser atropellados, que ya habían mandado un oficio en varias ocasiones, sin embargo que no se les había dado respuesta sobre si se puede destinar una ruta específica para pues esta comunidad que lo necesita para justamente el transporte a la escuela. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Tiene uso de la voz, diputada Margarito?
Gracias. Buenas tardes. Bienvenida, secretaria. Bienvenido, secretario. Mi pregunta va enfocada a la secretaria Liliana San Martín, secretaria del Trabajo. Hace rato en su exposición estaba usted mencionando sobre becas de capacitación en industrias, si no mal recuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué en esta exposición no menciona a los grupos originarios indígenas? No sé si yo no puse atención o no lo escuché, pero sí me gustaría saber cómo está trabajando con este grupo hacia los jóvenes, las jóvenes y más de las zonas alejadas. De verdad, esperemos que no exista desigualdad de oportunidades para ellos y que todo sea tomado en cuenta. Usted dice que solo se trata de vincularlos a trabajo, pero pues sí estaría bien que también fueran a estas zonas a dar explicación o a comentarles cómo están trabajando ustedes o cómo pueden apoyarlos, porque muchos están sin empleos o porque piden que sean profesionales en algo. Gracias. Muchas gracias. Tienen uso de la voz, secretaria, secretario, para responder a la diputada Vero Galicia. Diputada Vero, me gustaría resaltar 2 programas en específico que hacemos con Canadá en 2 rubros. Uno es el tema agrícola. Tenemos un programa de acompañamiento incluso con el gobierno federal que una vez que este país abre vacantes solicitando perfiles especificados, nuestro acompañamiento consiste en saber por quién van a ser empleados, dónde van a estar residiendo, qué condiciones laborales tendrán y si hay algún tipo de incidencia o reporte por parte de ellos, nos dan cuenta y activamos un protocolo también de acompañamiento con nuestra embajada. Y muy recientemente, además de este perfil agrícola, la solicitud ha sido en el tema médico, puntualmente en el caso de enfermeras, donde hemos incluso propiciado que enfermeras puedan garantizar solo que hablan inglés para que puedan formar parte de estos esquemas. Adelante. Sí, hasta este momento las vacantes que tenemos abiertas es en Canadá. ¿Y ustedes hacen reclutamiento? Aquí hacemos el reclutamiento en nuestra sede. Muchas gracias. Tienen uso de la voz para responder al diputado Sinué Piedragil. Diputado, concretamente en el tema de inversiones que hacía referencia, ¿qué hacemos? Primero, regularmente cuando hay una naturaleza de inversión, se desarrolla una mesa de trabajo con la empresa que va a sentarse, damos a conocer todos nuestros programas, hay un sistema de acompañamiento desde el Centro Estatal de Empleabilidad. Por supuesto que hacemos partícipe en estas nuevas inversiones que adopten una cultura laboral adecuada y que sean partícipes de este programa Sin Brecha, con estos 3 rubros a los que hice mención. Uno, que garanticen que hombres y mujeres perciban la misma cantidad cuando están ocupando la misma categoría laboral, que implementen estos protocolos para evitar el hostigamiento laboral en los que la Secretaría del Trabajo es partícipe y por supuesto también que vayan diseñando nuevas estrategias como los lactarios, como lo presenciaron dentro de la presentación. Diputado, referente al tema de protocolo de las mujeres, un tema bien importante, bien sensible para el sistema de transporte y obviamente para el tema de las mujeres. Hemos nosotros mejorado muchísimo en la parte de recepción de cualquier inquietud de cualquier usuario que tenga alguna experiencia directamente en el autobús. Están conectadas 5 cámaras en tiempo real con conexión directamente al C5. Es importante que los usuarios nos ayuden a hacer cualquier tipo de denuncia al 911 y por supuesto nosotros colaborar de manera abierta con la Fiscalía para cualquier situación que se presente dentro del autobús. Un elemento muy importante es que los autobuses no vayan hacinados, no vayan saturados. Y eso es lo que estamos trabajando todos los días para evitar justamente este fenómeno. Este fenómeno, de alguna manera, el hecho que vayan afinados, pues
genera alguna sensación también para las propias personas que van arriba del autobús, y es una estrategia que la estamos implementando de manera permanente, ¿no? Referente al tema de la Ley General de Movilidad, bueno, por supuesto que tiene que haber mucho más adaptación a lo que hoy tenemos. Hoy existen nuevos esquemas de movilidad de los cuales no tenemos regulación, como los propios scooters particulares, por ejemplo, casos que tienen que ver también, por ejemplo, con el traslado de mercancías, que es un tema importante, y bueno, naturalmente que todo esto se tendrá que armonizar para poder llegar a términos importantes, ¿no? Traslados de personas a través de otras modalidades como en motocicletas, que no está regulado en la propia ley actual, y son de los retos que tenemos en el Estado, pienso yo. Muchas gracias. Adelante, Palar. Secretaria, me faltó responder si en este año ejercicio hubo empresas sancionadas por las brechas superiores del 20%. Y también otra pregunta que le dije es sobre el índice de Gini laboral, que es un índice muy importante para medir la desigualdad de los ingresos, ¿no? Que para sucededor es muy importante. Bueno, además es un índice que la Secretaría debe tener con mucha claridad este tema. Gracias. En mi aportación en réplica, me gustaría precisar que hasta este momento ha habido 2 casos únicamente de empresas que hemos visitado derivado de este ejercicio por el tema salarial, y que incluso dimos cuenta a otras dependencias como es el IMSS, dado que no solamente había un incumplimiento en el tema de condiciones generales de trabajo, sino también al tema de percepción salarial. Y sobre su siguiente rubro, efectivamente, a mí me gustaría destacar que en el estado de Querétaro el tema de salario, a diferencia de lo que acontece en otros puntos del país y derivado de los ejercicios que hacemos en el Centro de Conciliación Laboral, rebasa el porcentaje de este índice y sobre todo en ejercicios de revisiones colectivas. Muchas gracias. Vamos a continuar con la respuesta para el diputado Ulises Gómez de la Rosa. ¿A quién le preguntó? ¿Quién le va a responder? ¿Al diputado Ulises? El secretario. Si me permite, contesto al diputado Ulises, y si me diera oportunidad de contestar sobre el índice, usted me dará cuenta de ello. Solo un favorzote, tratar de ser breves porque vamos retrasados para la que sigue, pero adelante. En el caso del diputado Ulises es un poco contrariante el sentido de que hay un señalamiento de desaparecer la Secretaría del Trabajo cuando dentro de las entidades federativas donde no las hay hoy gobernadas por el partido al que usted pertenece, precisamente la petición en las reuniones de CONACETRA es justo a la inversa. Tal vez valdría la pena que usted pudiera escuchar esta justificación. Y dentro de la competencia de la Secretaría del Trabajo en materia colectiva e individual, creo que también tiene una grave confusión acerca de nuestras atribuciones. No solamente el nuevo modelo de justicia laboral posibilita nuestra intervención, sino además es obligada. Parte del ejercicio que hacemos en este centro de conciliación laboral es que la conciliación, tanto en el tema individual como en el tema colectivo, es obligado que conozcamos de ello. Tan es así que el 80% de los asuntos que se suscitan en el Estado son resueltos en el Centro de Conciliación Laboral de manera exitosa, incluso cuando es conocimiento derivado de este procedimiento en el propio juzgado laboral, también tenemos participación. Ello ha garantizado que hoy tengamos este 0% de huelgas en el Estado, pero que además entre los ejercicios de revisión que realizamos tanto en el tema individual, pero particularmente en el tema colectivo, los incrementos salariales superen lo prescrito por la Federación en el ingreso estimado. Es decir,
que se da de manera natural dentro de este ejercicio. Y sobre la vinculación con ciertas organizaciones sindicales que usted mencionó, las puertas de la Secretaría han estado, están y estarán para todas las organizaciones sindicales. Adelante, tiene su réplica. Oiga, secretaria, sigue primero sin informarnos cuántos emplazamientos a huelga. Si estoy haciendo la mención de lo que acaba usted de comentar es porque no lo informó en su presentación. Digo, estuvo muy padre sus 4 videos que nos presenta aquí, pero no me está informando absolutamente nada. ¿Y qué hace para controlar y revisar a los sindicatos? No encontramos respuesta a estas preguntas que le hemos estado haciendo, secretaria. A lo mejor no ha querido escucharlas, pero tanto en la presentación como reitero, ha habido cerca de 1,200 emplazamientos de huelga en lo que va de este año, en todos por obligación legal, dan cuenta a la Secretaría del Trabajo, específicamente a través del Centro de Conciliación Laboral. Estos han sido resueltos en el Centro de Conciliación Laboral y aquellos que rebasan la otra fase, que es en el juzgado laboral, también tiene intervención la Secretaría del Trabajo. ¿Todos los emplazamientos están resueltos? Estoy en mi réplica, no en la suya, diputado, y señalarle que nuestro modelo de justicia laboral es tan exitoso que el 100% de mi personal es profesional y certificado en materia de conciliación. El tema de paz laboral, esta fórmula, no es una coincidencia, es un trabajo de esfuerzo diario que hacemos en nuestro Centro de Conciliación Laboral. Muchas gracias, secretaria. Vamos ahora a responderle a la diputada Andrea Tobar. ¿Me permites? Sí. Bueno, el caso de la diputada Andrea Tobar, estamos abiertos totalmente a recibir cualquier queja de cualquier usuario referente a cualquier ruta que no esté dando el servicio que corresponde. Más ustedes que reciben a los ciudadanos y que están comprometidos también con el sistema de transporte, cualquier gestión, por favor, directamente conmigo y con mucho gusto lo resolvemos en conjunto. Creo que el propósito de tener un mejor sistema de transporte es de todos y yo entiendo que ese propósito lo compartimos todos los legisladores y un servidor. Yo siempre estoy a sus órdenes, diputada, para cualquier gestión que sea necesario, con mucho gusto. O si hay rutas, lo que a lo mejor ellos están expresando es una ruta directa a cierto lugar, pero con mucho gusto vemos y encontramos una solución para esta situación, con mucho gusto. Gracias a usted. Diputada Andrea, me gustaría precisar que una de las grandes ocupaciones que hemos tenido en la Secretaría del Trabajo es precisamente lo que usted mencionó, cómo reducir una brecha de género, en donde yo lo he mencionado, la población mayor queretana somos mujeres, en las instituciones educativas a nivel profesional somos mujeres y luego en el mercado laboral algo ocurre. ¿Y qué ocurre? Esta dificultad de ir teniendo distintos roles, además del laboral, con los de maternal, por ejemplo. En ello se ha focalizado nuestro programa Sin Brecha, nuestro programa de aportación de cuidado infantil para madres que tienen hijos de 0 hasta los 12 años, pero también nuestros esquemas de empleo y de autoempleo, sobre todo ir apostando por temas de capacitación. ¿Qué hacemos con el DIF estatal en materia de vinculación para personas que presentan alguna discapacidad, cualquiera que ésta sea? Forma parte de nuestro programa de becas generando mismas oportunidades, incluso no solamente en la sensibilización, hace un rato me lo preguntaban, también voy a aprovechar para hacerlo, no solamente garantizamos que una persona con discapacidad encuentre empleo, sino que este empleo sea sostenido, derivado de distintas estrategias, entre ellas el DIF estatal. Muchas gracias. Como última respuesta que tenemos para el día de hoy, por favor, a la diputada Margarito. Diputada, mencionó usted 2 rubros, el de los jóvenes y el de los pueblos originarios. En el caso de los jóvenes, decirle que tenemos reclutamientos específicos para los jóvenes. Uno de los más importantes, yo mencionaría 2. Tenemos un mes desarrollado específicamente a hacer una feria para jóvenes alineados con la estrategia nacional y
Independientemente de esta, nuestras ferias de empleo virtuales funcionan mucho para los jóvenes. Para ellos es mucho más sencillo hacerlo de manera digital que hacerlo de manera presencial. Y también mencionar que nuestro programa de becas de formación de talento, muchos de los que llegan con nosotros y que han concluido sus estudios refieren que no tienen experiencia. Nosotros con talleres gratuitos les ayudamos a desarrollar estrategia. Y en el tema de pueblos originarios, sé que no voy a tener mucho tiempo, pero quiero decirle que si hay un compromiso natural de esta Secretaría, ha sido precisamente con desarrollar el tema de medicina artesanal, herbolaria, esquemas terapéuticos que hacen de manera natural los pueblos originarios, son sanadores, y me ha tocado no solamente formar parte de estos proyectos, sino además impulsar sus negocios. ¿Qué hacemos con ellos? Sobre todo esquemas de autoempleo a través de nuestro programa de equipamiento, donde les damos un financiamiento de hasta 50,000 pesos. Adelante. Licenciada, muchas gracias por la información. Solo como última cosa, me gustaría si me pudiera orientar con el tema dónde se encuentran estos jóvenes y cómo es que pueden llegar o tener acceso a estos programas, por favor, por si hay más interesados, obviamente. Gracias. Por supuesto que sí, la intención de estar aquí con ustedes, pues también que conozcan cómo poder hacer difusión y ocupar estos programas. En la Secretaría del Trabajo tenemos 3 sedes, municipio de Querétaro, municipio de San Juan del Río y municipio de Jalpan. Además, si usted lo desea y quiere que lleguemos a alguna comunidad en específico, ponemos a disposición nuestra unidad móvil para que seamos nosotros quienes nos desplacemos. Y otro rubro que también quiero mencionarles, en una de las participaciones con una organización internacional de la Unión Europea hay un programa para en el trabajo doméstico. Nosotros vamos a estas comunidades donde tenemos detectadas que las mujeres se dedican en su mayoría a hacer trabajo doméstico, pero no están aseguradas, no tienen contrato individual del trabajo y, por supuesto, ni siquiera saben cuáles son los derechos laborales que tienen, además de su percepción salarial. Les ayudamos a darse de alta, tienen la asistencia de nuestra Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores y hacemos campañas de sensibilización en esta materia que están puestas a su disposición. Muchas gracias. Gracias, secretaria. No habiendo más preguntas por desahogar, agradecemos la presencia de la licenciada Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, así como del licenciado Gerardo Cuanalo Santos, titular de la Agencia Movilidad del Estado de Querétaro. Siendo las 15:38 del día de su inicio y no habiendo más trámites, se da por terminada la presente comparecencia.